Señor les bendiga de nuevo, hermanos. Gracias al Señor por este tiempo. Vamos a orar para después empezar, hermanos, con la segunda porción de lo que dejamos pendiente. Pero vamos a pedir a Dios nos ayude en todos, hermanos. Padre, gracias, mi Dios, por tu bondad. Gracias, amado Señor, por concedernos todo lo necesario, Señor, para estar aquí, Señor, nuevamente delante de tu palabra, Señor, que es santa y perfecta, que es, Señor amado, el medio de gracia más grande que hay para nosotros, amado Señor, los que hemos sido llamados a salvación, y aún también, Señor amado, para aquellos que aún no gozan, Señor, de la comunión contigo, Señor. Mi Dios, gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no volverá a ti vacía, Señor, que tú harás tu obra, Señor bendito. Estamos, amado Señor, tratando uno de los temas, Señor, que las Escrituras enseñan con respecto a la fidelidad tuya, Señor, y también en consecuencia, Señor, a eso, la fidelidad, amado Señor, que tu pueblo debe procurar, aún en su imperfección, Señor, aún, Señor amado, en sus constantes caídas, Señor. Sabemos, amado Señor, de nuestra fragilidad, sabemos de nuestra vulnerabilidad, sabemos, amado Señor, que no hemos logrado, Señor, llegar y ser lo que quisiéramos ser, pero también sabemos, Señor, que tu palabra nos ha ido purificando, nos ha ido lavando. Y aún, Señor amado, muchos de entre nosotros, aunque pecan menos, Señor, se sienten más pecadores. Porque tu obra, Señor, en ellos hacen que vean, Señor, con mayor magnitud lo que significa el pecado, Señor. Y, Señor, de esa forma se duelan más, amado Señor, aún por el más mínimo de los pecados, Señor amado, que antes considerábamos, Señor, como nada. Gracias porque tu palabra, Señor, que nos irá santificando día con día conforme vayamos escuchando en fe, hará su obra. Lo has prometido y creemos y a esto decimos amén. Te pido, Padre, por todos los santos, Señor, que están aquí hoy reunidos. Y también, Padre Santo, por aquellas ovejas, Señor, que aún están afuera del redil. Tráelas, Señor, con tu palabra, con tu amor, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo oramos esta noche nuevamente. Amén y amén. Bueno, bienvenidos, hermanos, los que estén llegando a esta segunda sesión de la noche. Y espero que mañana puedan venir también, porque aunque no estamos abordando los temas de manera consecutiva, secuencial, verso a verso como tal, en un solo libro, sí estamos viendo de manera expositiva temática, hermanos, en los diferentes libros que estaremos analizando. Estamos en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 15, y vamos a ver hoy del verso 9 al 11, al menos, hermanos, creo que podré terminar con el 11, pero de cualquier forma quisiera que antes de leer ese texto nos apoyemos en otro que es, y perdón, por si ya están en Juan, pongan ahí su dedo o su pluma o algo para que vayan pronto después. Santiago capítulo 2, hermanos, 2 versos de Santiago, verso 14 y verso 24. Santiago 2, verso 14 y verso 24. Es un texto que se ha usado mucho para confundir a muchos, y sabemos de dónde viene el espíritu de confusión, hermanos. Aunque muchos lo atribuyen al diablo, el Señor ha permitido, hermanos, que haya confusión en muchas personas porque justamente conoce su corazón. Y este texto es uno de los más controversiales que existen, pero como sabemos que la Biblia no se contradice nunca, podemos entender lo que este texto sí dice en realidad a la luz del contexto general del resto de la Biblia. Es decir, un verso difícil debe interpretarse a la luz de lo que el resto de la Biblia dice. Porque este texto, vaya que es difícil si no lo interpreto, hermanos, bajo esta regla de la defensa de la fe, que es interpretarlo con el resto de la Biblia. Y dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras. Eso lo dice Santiago y es, hermanos, tremendo este texto. Y no solamente por la fe. Es verso 24, ¿ok? Entonces dice,
ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, hermanos, cualquier maestro falso afirma que tú puedes ganar tu propia salvación haciendo buenas obras. Yo no sé qué tanto sepan del catolicismo romano, pero el catolicismo romano no es cierto que dice que cree que la salvación es solo por obras. Él dice que es por fe más obras. Es fe más sacramentos. ¿Ok? Él no es alguien que dice solamente por obras. Él dice es obras, pero es por fe. Es fe, obras, sacramentos. Tú tienes que ser bautizado, tú tienes que ser confirmado y no sé cuántas otras cosas más ellos han incluido. Pero ellos no dicen que solamente son salvos por obras. Ahora, todas las religiones, a excepción del cristianismo, son una sola religión. Todas piensan que pueden ser salvos por obras o parte obras. Y dirían, Santiago lo dice. Santiago claramente dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ustedes pues vean cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero hermanos, la mayoría de los cristianos entienden lo herético de esa enseñanza, pero algunos se confunden cuando leen este texto, versículo 24 de Santiago 2, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque esto parece, hermanos, entrar en conflicto con la enseñanza paulina o de Pablo acerca de la salvación por gracia a través de la fe. Y esto es algo que puede traer mucha confusión. Sin embargo, cuando se entiende correctamente, hermanos, la enseñanza de Santiago sobre la salvación es perfectamente congruente con la enseñanza de Pablo. Algunos han dicho que Pablo y Santiago no estaban de acuerdo. Hermanos, eso es una herejía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es inspirada por Santiago y por Pablo. La palabra de Dios es inspirada por Dios y es perfecta como Dios es perfecto. Así que tenemos que entender, si la palabra es de Dios y Dios es perfecto, la palabra es perfecta y podemos saber que Pablo y Santiago no tienen un problema entre ellos doctrinal. Santiago dice, sí es por fe, pero tienen que haber obras. Las obras tienen que estar ahí y entonces tú no ves a alguien que esté manifestando esas obras que tú estás requiriendo, por lo tanto dices no eres un cristiano. Porque Santiago dice eso, pero ahora nos encontramos con un texto como Efesios capítulo 2, ustedes pueden ir ahí, verso 8 y 9 y dice, por gracia son salvos por medio de la fe. Y qué maravilloso que dice, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero el apóstol Pablo también enseña, hermanos, que la verdadera salvación da como resultado buenas obras. Eso lo enseñó él. Por lo que, hermanos, en el próximo versículo dice, verso 10, ¿recuerdan? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Tito capítulo 3, verso 5, él dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero Tito 2, 11 al 12 aclara que la gracia de Dios nos lleva a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. De modo que ahora entendemos lo que está diciendo Santiago, hermanos, que debemos vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Y esto, hermanos, nos da un equilibrio entre la fe y las obras. Santiago también enseña la salvación por gracia. Él indica, hermanos, que Dios redime a los pecadores por la palabra de verdad e implanta su palabra dentro de ellos para permitirles progresar en santidad. ¿En dónde dice Santiago eso? Santiago 1, 18 y versículo 21 también. Y perdón que tenga que separar textos y no leer todo, como normalmente yo mismo lo hago, hermanos, pero el tiempo apremia. Ese, hermanos, es un trabajo divino, no esfuerzo humano. Santiago 2, 14, 24, que estamos aquí comprendiendo, dice eso, hermanos. ¿Cómo podemos saber que el trabajo se ha hecho? Hermanos, va a haber más que una sola proclamación de fe. Habrá una fe que hará buenas obras.
Hay una conexión perfecta. No te confundas por la manera en que la fe se relaciona con las buenas obras. Es como en el caso de Abraham. ¿Cómo es que Abraham, hermanos, manifestó creer en Dios? Por la obra que él llevó a cabo. Él debía creer en Dios para llevar a su hijo y sacrificarlo. Y él manifiesta su fe por sus obras. Entonces no es al revés, no es obras para salvación, sino es que la fe va a producir obras por haber sido salvado. Así que este es uno de los textos, hermanos, que pueden llevar a confusión y decirte, sí, hermano, sí es por fe, pero también por obras. Porque si tú crees, pero tú te portas mal, tú heredas el infierno. Esa es la enseñanza de todas las religiones. Por eso, hermanos, existen dos religiones solamente, religión por fe y religión por obras. Y esto incluye a todas las sectas, todas las religiones que no creen que solamente es por la fe en Cristo Jesús. Y dices, ¿y qué del arrepentimiento? Un muerto no se arrepiente. El que se arrepiente por fe. Y las obras que hacen entonces, ¿por qué las hacen? Por la fe. Porque nacieron de nuevo. Porque ahora son nuevas criaturas y están haciendo las obras que Dios preparó de antemano. Pero no al revés. Entonces, hermano, no debes de confundirte jamás por la manera en que la fe se relaciona con las buenas obras. Porque nosotros conocemos a una persona que salva por sus frutos. Esas son sus obras. Nosotros conocemos a una persona que ha sido, hermanos, una nueva criatura en Cristo por el testimonio vivo de la gracia salvadora de Dios en él. Porque es una nueva criatura. Hermanos, entonces debemos agradecer a Dios por la justicia que está produciendo en nuestras vidas cuando hemos llegado a Cristo, porque Él nos llamó y Él nos lavó y Él ha hecho la obra. Lo que quiero decir con esto, que la salvación que es de Cristo para nosotros no es invisible. Va a ser visible, forzosamente. Y aunque tristemente ahora sabemos, hermanos, que caeremos y pecaremos contra un Salvador que sufrió las agonías más terribles que nadie nunca, hermanos, de nosotros sufrirá, que es la ira de Dios. Esa salvación tiene un color, como decíamos ayer. Y el color es la santificación, las obras de justicia, las obras, hermanos, que solamente un cristiano puede hacer, nadie más. Así que, ¿por qué quería dar esta introducción? Porque justamente en los textos que vamos a ver hoy, hermanos, es nuestra última sesión, ¿cierto? Mañana son 3, ok. A partir del verso 12 al 15, hermanos, perdónenme, del 9 al 11 en Juan, podemos nosotros, hermanos, entender la conexión que hay entre el creyente, hermanos, que ama a Cristo porque Él le amó primero, y la obediencia. Dice, hermanos, algo que es impresionante ahí. Como el Padre me ha amado, dice el Señor Jesús, así yo también les he amado. Nuevamente vuelve a aparecer la palabra que leímos en la sesión pasada. Permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y después dice, si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado, escucha, no para que tengan un yugo, sino para que haya gozo en ustedes y su gozo sea cumplido. Yo explicaba un poco ayer la diferencia entre la obediencia y el amor, y el guardar. Cuando yo le digo a mi hijo, obedece, mi hijo probablemente no tiene deseo de obedecer. Y él hace una rabieta y se enoja y no quiere obedecer. Y escucha el motor del coche de papá y dice, oh, no obedecí, tengo que hacer esto porque si no él va a regañarme. Pero si yo voy a morir y yo le digo, le decía Pastor Dani hace un rato, este anillo me lo regaló mi padre. Y yo cuando vaya a morir, si tengo el tiempo, quiero darlo a mi hijo mayor. Y decirle, hey, por favor, tenlo en un lugar preciado. Él no necesita obedecer eso, hermanos. Él va a guardarlo con mucho aprecio. Él va a recordar, era de mi abuelo, fue de mi padre, yo quiero guardarlo en mi dedo, o si su dedo parece que va a ser más grande que el mío, lo voy a guardar colgado o en un lugar muy preciado. No es obedecer a una orden que él no quiere llevar a cabo. Él quiere hacerlo porque lo hace por amor. No es porque una orden, es diferente. Por eso es tan interesante ver que nuestra traducción al español no contradice el griego, hermanos, aquí. La palabra guardar y obedecer tienen un contraste muy distinto.
obedecer no siempre se hace con gozo. Y guardar se hace con gozo. ¿Por qué? Por el amor que Él ha manifestado. Por lo tanto, las obras que nosotros hacemos por ser salvados, no las hacemos porque lo tengo que hacer o si no hay consecuencia, sino que lo hago, hermanos, porque a pesar de que no lo hiciera, ya no habrá consecuencia. No hablo de que no habrá consecuencia de disciplina, habrá disciplina. El hombre que pecare ciertamente va a padecer, sea cristiano o no, hermanos. Dios va a disciplinarnos, pero no como siervos y Él como un Señor. Él nos va a disciplinar como un padre a un hijo a quien ama y disciplina. Pero habrá consecuencia. Pero, hermanos, Él es tan claro aquí y Él dice, si ustedes guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guarden para permanecer en su amor. Hermanos, es lo que hablábamos ayer un poco. Tú debes saber que amar al prójimo es el mandamiento, hermanos, junto con amar a Dios, el segundo más importante. Pero de pronto, hermano, pues se te olvida amar al prójimo y hay una discusión y estamos cantando un canto maravilloso, su gracia es mayor, y pues llegas aquí en pecado, tus hijos te vieron en pecado, tu esposa te vio en pecado y cantas su gracia es mayor con los dientes cerrados. Su gracia es mayor. Porque sabes que tu familia te acusará y dirá, qué hipocresía, está ahorita peleando y no amando al prójimo y ahora viene a jactarse de la gracia. No permanecí en el amor de Dios, pequé y en lugar de pedir perdón y arrepentirme, ahora sí venir y hasta llorar y decir, oh Señor, he pecado y tu gracia es mayor, gloria a Dios, gloria a Dios. No hago eso. Me siento acusado, me siento condenado porque no estoy guardando, hermanos, el mandamiento del amor. El amor, hermanos, es lo que hace que hagamos todo para la gloria de Dios, porque recuerden, hermanos, lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo a los Corintios, aunque mi cuerpo fuera quemado, si no hay amor, de nada sirvió. Entonces él dice, permanezcan en mi amor. ¿Qué es permanecer en su amor, hermanos? ¿Es decir que lo amo? No, hermanos, permanecer en su amor es recordar a Cristo y a Él crucificado por pecadores. Permanecer en su amor, hermanos, es recordar sus palabras que Él habló y no únicamente las palabras que Él habló estando con los discípulos, hermanos, en sus reuniones, sino las palabras de la seguridad que yo tengo en que Cristo va a perfeccionar su obra en mí, a pesar de mí. Las palabras que Él dijo, ciertamente aquí, este templo será destruido, pero al tercer día se va a levantar. Las palabras que Él dijo, ciertamente vengo en breve. Hey, no se afanen por nada. Hey, estoy con ustedes todos los días. Esas son las palabras que mueven mi corazón para que mi gozo sea cumplido. Oh, hermanos, yo me veo como tú te ves y de pronto dices, no soy como Cristo merece que yo sea. Pero eso no importa, hermano. ¿Por qué? Porque Él te ve con amor y Él te ama. Y yo una y otra vez digo, quisiera ser más santo, pero no puedo. Pero estoy seguro que no soy igual que antes. ¿Por qué? Porque Cristo ha hecho una obra en mí progresiva. Y digo, Señor, ¿cuánto amor tú me has dado? Y Él nos pone aquí una vara muy alta, un tamaño muy alto. Y dice, como hermanos, así como yo obedezco al Padre, ustedes háganlo. Y cuando Él dice eso, hermanos, está hablando de que hay posibilidad de que yo pueda esforzarme en el amor de Cristo por obedecerlo, pero no por temor a que Él me castigue si no lo hago. No por temor a que si yo no lo hago voy al infierno. No por temor a que si no lo hago sufriré las consecuencias. No es así, hermanos. Claro que todo eso existe. Si yo desobedezco, voy a cosechar fruto de mi desobediencia. Lo que siembras cosechas. Pero aún así Él me ama. Si yo he sido salvado ya por su sangre. Como dice el hermano Paul Washer, obviamente basado, cada frase célebre de hermanos santos vienen de la Biblia. Nadie debería afirmar, ¿verdad, hermanos? Al final, todo viene de ahí. Pero él dice, no puedes hacer nada para que Él te deje de amar. Nunca podrás hacer nada para que Él deje de amarte. Eso retumba a los oídos del legalista. Porque dice, el hermano Charles está invitando a que pequemos entonces. No, hombre, hermano, es imposible que tú veas al Cordero de Dios quitando tu pecado y le escupas. Eso solamente lo hace aquel que peca deliberadamente sin importar pisarlo una vez bajado de la cruz, como dice el autor de Hebreos.
Es imposible. El Espíritu Santo no permite que haga eso con pecar deliberadamente. Todo lo contrario, hermanos. Deseamos no hacerlo. El Señor compunge mi corazón. Y aunque un rato me aferre a mi orgullo y esté enojado y quiera voltear la cara de mi esposa y de mis hijos y me haga el digno, no pasa mucho tiempo en, pueden perdonarme por favor, en el nombre de Jesús. Pequé, me equivoqué, me descuidé, pido perdón. Él se encarga. Y sabes, hermano, lo que Él quiere mostrar, hermanos, más allá de lo que yo debo de hacer, es lo que Él hizo. Y miren cómo dice, hermanos, justamente en este verso, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Y cuando Él dice, permanezcan en mi amor, Él no dice, hermanos, hagan algo, sino como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Recuerda cómo Él te ha amado. Yo quiero hacerles unas preguntas, hermanos. ¿Qué tipo de amor crees que el Padre tiene por su Hijo Jesús? No tiene inicio, no tiene final, es íntimo y es personal, no tiene medida, hermanos, es inmutable, es eterno. Y el Hijo dice, hermanos, como el Padre me ama, así también yo los amo. Le dijo a los discípulos, pero me lo dijo a mí también y a ti también, creyente. Ahora, algo que hace que mi cabeza vuele es, hermano, a ver, entiendo que el Hijo es digno de amor, porque Él es perfecto. Él hizo la voluntad del Padre siempre. Su alimento era guardar su palabra y hacer la voluntad de Dios, pero yo no. Yo he hecho lo contrario, y aún el que se sienta más religioso se avergonzaría mucho si entramos a su mente y a su corazón y escudriñamos ahí la basura del pecado. Encontraríamos demasiadas cosas malas, pero aún así Él ha decidido amarme por Él y por su obra como el Padre lo ama. Yo entiendo que el Padre ama al Hijo, hermano. ¿Quién no amaría a Jesús sabiendo lo que ha hecho, sabiendo quién es? Pero hermanos, Él nos ama como el Padre lo ama. Y esto es tan importante porque más allá de hacer una obra por cualquier cosa que no sea por amor al amor que Él me tiene, Él lo que quiere que recuerde es, como el Padre me ha amado, así yo también los amo. Número uno, hermanos, no puedo decir que esto es injusto porque Dios no hace nada injusto, sino que por la justicia que se le dio a Cristo, por la ira derramada del infierno sobre Cristo, porque Él fue mi sustituto, completamente se hizo pecado y tomó mi lugar. Por eso es que ahora Dios, que es justo y abomina, aborrece al pecador todos los días, como dice Salmo 7, como Él ya pagó, no pasa por alto mis pecados, no pasan impunes, sino los castiga en Él. Por eso, por Él y en Él, ahora Él puede amarme así como el Padre lo ama a Él. Eso es increíble. Hermano, probablemente, hermana, tu esposo no te ame tanto como tú quisieras. Tu hermano, tu hermana, probablemente podríamos ser una congregación muy hipócrita en donde nadie se ame a nadie. Por mucho tiempo, hermanos, eso puede pasar, pero algún día Dios obrará. Pero hay alguien que nunca me deja de amar. Sea quien sea, haga lo que haga, cometa lo que cometa, Él va a obrar, Él va a disciplinar, Él me va a ir santificando, hermanos. Él va a usar vara y callado, pero nunca va a dejarme de amar. ¿Por qué? Porque de su palabra, hermanos, dice, como el Padre me ha amado, así también yo los amo. Piensen en el tamaño. El Padre es eterno y Él es amor. No da amor. Su atributo es amor. Y resulta que ahora el Hijo a mí me ama, hermanos, como el Padre lo ama a Él. Esta sin duda, hermanos, es una palabra muy impresionante para poder creer acerca del amor que Él tiene por los suyos. Y no deja nada más que decir. ¿Y sabes qué es lo que produce en los creyentes? Un tanto de humillación y de dolor. Yo entiendo que Él ame al Hijo, pero yo no entiendo por qué me ama a mí igual. Hasta que
veo la obra de la cruz y digo, ahora entiendo por qué. Si tú eres un Dios justo que está airado contra el pecador todos los días, ahora entiendo por qué tú puedes amarme. Porque tú hiciste la obra expiatoria. Tú eres el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Tú eres el macho cabrío por Jehová y macho cabrío por Azazel. Tú fuiste al lugar del propiciatorio y fuiste también el Cordero que el sacerdote ponía las manos y llevaba los pecados lejos. Tú hiciste esa obra perfecta. Fuiste el sacerdote, hiciste toda la obra. El velo es tu carne, fue abierto. Ahora tengo acceso. Ahora entiendo por qué ya puedes amarme y no es injusto, sino que toda la justicia se ha cumplido en Cristo y la ira de Dios ha quedado satisfecha. Y ahora Él puede amarme, no porque es amor como algunos creen. Claro, Él me ama porque es amor. No, Él no podía amarme porque yo soy un pecador. Tuvo que haber un pago. Mi pecado no pasó impune. Él pagó, Él hizo, Él abrió el camino y ahora la iglesia de Cristo es tan amada, escuchen, tan amada como el Padre ama al Hijo, hermanos. ¡Wow! Estoy solo, estoy abandonado, me siento sola, mi esposo no me trata como Cristo a su iglesia. Bueno, tienes a un esposo mejor, tienes a un padre mejor, tienes a un amigo mejor, tienes a un compañero mejor, tienes a alguien incomparable, es Jesús, y Él te ama en un amor que no podemos comprender, porque el amor del Padre por el Hijo no puede ser expresado con palabras de este lado de la eternidad. Pero Él te ama como nadie. Y probablemente dirás, parece que el hermano Charlie está predicando un poco diferente, está enfatizando demasiado en el amor. ¿Qué es lo que ves en la obra de la cruz? Es el amor. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Cómo muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no cree en Él cree como un puente. En Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero saber si Dios me ama. Él no me va a amar por mi obediencia, hermanos. Él me ama por la obediencia de Cristo. Él me ama por la obediencia de Cristo, y lo que es el amor del Padre por el Hijo, ¿quién lo puede decir? ¿Quién lo puede expresar, hermanos? La mera sugerencia llena al alma con el sentido de grandes profundidades que no pueden ser sondeadas. No puedo comprender o defíneme en una página cómo es el amor del Padre Dios por el Hijo Dios. ¿Cómo es amor, hermanos? Si la Trinidad es eterna, ¿cómo puedo expresarlo con palabras en un poema? ¿Cómo? No podría hacerlo, hermanos. Así es como el Hijo me ama por Él mismo, por su obra en la cruz. Hermanos, yo he escuchado muchos jóvenes decir, yo amo a mi madre y a mi padre porque ellos eran muy pobres y se esforzaron para darme una carrera y pude estudiar y ser quien soy. Estoy eternamente agradecido con ellos. Bueno, eso va a quemarse algún día. Lo que Cristo hizo es algo que nadie más podía hacer. Su amor excede absolutamente todo amor. ¿Y sabes qué es lo que produce en un hijo, en muchos hijos agradecidos que fueron creados para poder tener esa virtud? Es vivir en agradecimiento a sus padres y pensar en ellos siempre. ¿Qué es lo que produce en un creyente saber que yo no soy únicamente amado? Y como decía ayer, que no ama más a Juan el Bautista que a mí. Que no ama más a Pedro y a Pablo y a Juan y a Esteban que a mí. Nos ama igual a todos, porque su amor no es basado en lo que yo haga de obras, es basado en las obras que Cristo hizo. Somos igual de amados que el más alto de los siervos del Señor. Galardonados, la Biblia dice que es cada uno según su obra. Gloria a Dios, Él hará lo que quiera. Pero amados la iglesia como el Padre ama al Hijo. Recuerden, un amor, hermanos, que no tiene inicio, un amor que no tiene final, un amor íntimo y personal, un amor que no tiene medida, un amor que es inmutable. Y ahora puedo entender mucho más el porqué de la obediencia y la conexión de la obediencia con el amor. Hermanos, no podemos entender a una mujer que está en su casa y su esposo va a hacer dinero durante 2 años, 3 años para darle una mejor vida. Que para mí el separar el matrimonio es un error muy terrible. Preferible comer nopal, frijol y tortillas todo el tiempo a tener la mejor casa sin un esposo en el hogar. Pero cuando eso pasa y la esposa empieza a coquetear un poco con el vecino. Hola vecino, buenos días, ¿cómo está?
y empieza a vestirse de una forma provocativa para que el vecino caiga. Ella sabe, y su esposo por un tiempo rompiéndose la espalda y sus manos y todo para hablar ahí. El esposo hablando con ella todo el tiempo, cuidándole, enviándole dinero. Es algo terrible. Es algo terrible porque se considera una de las traiciones y deslealtades más horrendas que hay. La infidelidad, o viceversa, hombre a mujer, hermanos. Pero el asunto aquí, que vean qué tipo de amor nos ama el Señor. Un amor que aunque nosotros hemos adulterado con el mundo, todos sin excepción, una u otra vez, Él continúa amándonos igual. Yo o tú llegas a tu casa y ves a tu esposa en adulterio y muy probablemente dices, el adulterio es motivo para que yo pueda separarme de ti. La fornicación es motivo para que yo pueda separarme. Claro que no es una orden, pero bíblicamente podría hacerlo. Es una orden perdonarte y amarte y quedarme contigo y seguir, perdonarte como Cristo me perdona mi adulterio. Pero podría hacerlo. La infidelidad, la fornicación, es romper un pacto que el Señor considera sagrado más que todos, hermanos. Sobre toda la economía en el mundo, la economía familiar, el núcleo del matrimonio, es lo más serio, lo más sagrado que hay después de mi relación con Cristo. Pero Cristo no da divorcio, Cristo no da carta de repudio, Cristo no va a medir, a este sí, a este no, como algunos creen. No, cuídense, viene Cristo y únicamente viene por los obedientes. Pues lo siento, no se va a llevar a ninguno de nosotros. Él no viene por alguien que está haciendo algo para ganarse su favor. Él viene por los que Él lavó con su sangre y llamó de una vez y para toda la eternidad. Y eso es increíble. Porque aquí no son competencias de a ver quién predica más, quién hace más, quién es más religioso. Aquí el único que puede ser agradable al Padre para siempre es Cristo. Y como Él es la cabeza y nos imputa su justicia, nosotros podemos ser amados por toda la eternidad. Eso no me invita a mí, hermano, a pecar. La mejor historia que puede hablar de este amor es la historia en Oseas y Gomer. ¿Recuerdan esa historia, hermanos? ¿Recuerdan qué hizo Gomer? Gomer llega a ser tan fornicaria que es despreciada por toda la gente y está siendo como subastada como una mercancía ya inservible. Y Oseas parece que manda dinero a los amantes y les dice, pues cuídenla, es mi esposa. Y los amantes se adjudican, oye, te compré ropa, ya imaginas la historia, ¿no? Pero es dinero de Oseas, de su esposa, de la esposa que le dio Dios desde su juventud. Y esa mujer llega a ser despreciada, se pierde en el pecado terriblemente hasta ser un objeto de burla. Y Oseas no le importa. Y Oseas se abre camino entre ese mercado y va. Y supongo solamente, hermanos, y creo que no estoy tergiversando la escritura ni el contexto de la historia. Supongo que la gente que conoció a Oseas decía, ¿a dónde vas, Oseas? Voy por mi esposa. ¿Qué? ¿Por esa fornicaria, adúltera? Te ha engañado con cientos de hombres y tú estás pobre por ella, la has mantenido y ella no te ha considerado y tú vas a comprarla. Sí, con mis últimas monedas la voy a comprar. Es la mujer que Dios me dio en mi juventud. Y él la toma y le dice, amada, ven conmigo, no fornicarás jamás. Toda la burla, el desprecio, hermanos, que Oseas sufrió por su esposa solamente es una pequeña, ligera sombra del desprecio y el odio y la vergüenza y la tribulación que Cristo sufrió por esta ahora desposada que era una novia muy infiel a Él. Pero cuando Él lo hizo para siempre. Y no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Por eso, si tú estás bajo el yugo de la ley, descansa en los brazos de tu hombre que es Cristo. Confiésale, Señor, he intentado ganar lo que únicamente tú puedes ganar. ¿Sabes por qué sé que sabes que es cierto? Porque tienes conciencia y sabes que tú no puedes lavarte tus pecados, solamente Cristo. Y que Él te ama con un amor incomparable, que aunque seas infiel, Él permanece como iglesia, fiel. Para Él no hay divorcio, para Él no hay carta de repudio, para Él cuando dijo, los amo, los amaré como mi Padre me ama a mí. Por eso dice, permanezcan con eso en su mente. Porque lo más seguro, hermanos, que cuando olvidas esto dices, no, yo creo que ya no soy creyente. Hermano, ya no has venido, tienes 3 meses, 4 meses sin venir. No, hermano, he estado pecando, yo creo que el Señor ya me dejó de amar.
yo creo que ya no voy a estar aquí. No, nunca creas eso. El Señor te ha amado y te ha amado para toda la eternidad. Y eso va a producir, obviamente, pasos, hermanos, que daremos por el amor que Él tiene por mí. Cuando estoy pensando mal, voy a atacar. Un hermano me decía, vienen pensamientos que yo no quiero, no provoco, hermano, pensamientos malos a mi mente. Y aún sacudo mi cabeza y digo, no, Señor, no me permitas pecar contra ti ni de pensamiento. Es el amor que Él recuerda, dice, ¿cómo yo voy a pecar deliberadamente si tú moriste por mí siendo un terrible pecador? Hermanos, estuve en un penal y mira qué increíble. Este es un hombre sicario, no doy nombres, no importa, él no se molestaría. Un sicario de uno de los carteles más horribles y sanguinarios de México. Y ese sicario estaba en el penal de Puente Grande. Y ese sicario me atendió como un mesero. Porque los que no sepan, ese penal de pronto era como un hotel. Y yo llegué, yo tenía que disfrazarme un poco y llevaba cuello clerical con una camisa negra y entonces pues religioso. Pase adelante a donde usted quiera. Y yo iba a predicar a un hermano que conocí en otro penal y fue bautizado y todo lo demás allá. Y cuando él llegó, él me dijo, por favor, no prediques, salud hermana, no prediques aquí, pastor, porque el jefe de la penal, que no es la policía, puede enojarse. Y le dije, no, si vengo aquí, vengo a predicarte a ti y a predicarte al que se ponga enfrente. Y justamente él me recibe así como un mesero, literal. Si ustedes no han visitado una cárcel como esa federal, me recibió así. Y me dijo, adelante, por favor, padre, pase. Le voy a servir lo que usted quiera. Viene la carta. Yo dije, es una broma de mi hermano Poncho, esto no puede ser posible en una prisión. Y él me atiende y me siento y me lleva mi omelette de huevo. Me lleva mi jugo de naranja. Y todo con cubiertos de plástico. Y me atendió y dije, esto es increíble. Salió Poncho, se sentó y me dijo, no le vaya a predicar a él. Él viene, hermano, por una sentencia de cientos de años. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Pues era un asesino de mujeres en su trabajo. Ok, no puede ver mujeres, no puede comer carne. Cosas que no quiero ni platicar, hermanos. Pero yo le dije a él cuando llegó por segunda vez a llevarme una bebida y le dije, ¿cómo estás con Cristo? Y él me dijo, terrible. ¿Por qué? Pues porque he matado más de lo que se puede imaginar y he hecho lo peor que nadie ha hecho. Ok, ¿y tú conoces el Evangelio? No. ¿Sabes qué dice el Evangelio en resumen? Sí, que Cristo vino a morir por el más vil y peor pecador. ¿Y sabes qué dice el Evangelio? Que Cristo puede lavar tus pecados y que Él murió como el asesino que tú fuiste. ¿Y sabes qué es lo que produjo en él de inmediato, sin hablarle de la ley? ¿Sabes por qué no le hablé de la ley? Porque él ya está padeciendo los efectos en contra de él, de la ley, ¿no? Y él lo único que hizo es, sus ojos de un hombre que se ha atrevido a hacer las peores cosas que un hombre puede hacer, se llenaron de lágrimas y me dijo, pero ¿cómo ese Dios puede llegarme a amar a mí? Ah, porque su hijo pagó por ti. Y eso lo quebró por completo, hermanos. Solamente el amor de Dios. Y como dice la Escritura en su contexto, gracia para el humilde, ley para el soberbio. Y hermanos, aquí estamos viendo la obra de amor. Probablemente, hermanos, algunos no gozan tanto del amor de Dios. Te voy a decir por qué, y es algo muy cierto en la Biblia. Hermanos, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Entonces tú llevaste una vida moral muy estricta y dices, bueno, la verdad el sacrificio de Cristo por mí no fue tan grande, pero por el vecino sí. Ese hombre era malvadísimo, borracho, adúltero, era un peleonero y por él sí Cristo debió haber sufrido mucho. Bueno, si yo veo, hermanos, los pecados que tanto Juan en Apocalipsis o Pablo a los Corintios dice, o a los Gálatas, yo veo el homicidio y la mentira como dignos de infierno. Veo al borracho y al mentiroso como el fornicario digno de infierno. Pero probablemente tú no gozas tanto del amor de Dios porque dices, yo me he esforzado y he tratado de ser una buena persona. ¿Y sabes de qué te estás excluyendo? Te estás excluyendo de gozar de un gran amor, porque al que mucho se le perdona, ¿mucho qué hace? Mucho ama. Entonces, ¿cuál es el problema? Número 1. Tú puedes llevar una vida moral aparentemente buena, pero ese no es tu problema. Tu problema es que llevas un pecado dentro de tu corazón que nadie puede borrar. Y que eso nos hace ser igual de pecadores
que cualquier otro pecador. Claro que la Biblia hace mención de que hay mayor castigo para algunos, pero el ganar el infierno ya es desde el vientre de nuestra madre. Porque no somos pecadores, decía Pastor R.C. Sproul, porque pecamos, ¿verdad? Somos, ¿qué dice el hermano? Somos pecadores y por eso pecamos. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Ese es el problema, y es el problema del hombre, es su corazón, y es el problema que él no puede quitar ni con sus virtudes o buenas acciones. Podrías vivir una vida moral intachable, pero el problema es que tu corazón no se lava con una vida moral o de virtud o de buenas obras. Tu único problema es que estás enemistado con Dios por el pecado que hay en tu corazón. Y únicamente esto es posible mediante la obra de Cristo, cambio de corazón. De lo contrario, no. Y un pecado muy grave es intentar robar gloria a Dios diciendo: mi comportamiento, mi religión, mi manera de actuar me va a salvar. Entonces te estás llamando un Cristo, un tipo de Mesías, automesías, que va a hacer la obra para Él mismo. ¿Y sabes de qué te estás perdiendo? Del amor de un Salvador que entrega su vida voluntariamente por ti para lavarte absolutamente de todos sus pecados por la sangre que derrama en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando Él dice permanezcan en mi amor? Toma en cuenta que esto se hace como una explicación de los medios para permanecer en su amor. Esto no es una experiencia como mística, sino simplemente obediencia. Y es obediencia por amor, no obediencia por un temor a las consecuencias. Hermanos, en cuanto al hombre, Él está diciendo: guarda mis mandamientos, porque guardando mis mandamientos estás permaneciendo en mi amor que te manifesté en la cruz. Moriste en la cruz. Yo a mis hijos cuando pecan les digo: hey, ojo, antes que nada, Cristo murió en la cruz por ese pecado. Y lo ofendían, le escupían, le apedreaban, y Él no estaba con un pequeño taparrabos, Él estaba desnudo. Oh, hermanos, siendo santo, la gente se burlaba: Belcebú, falso profeta, a ver, bájate de ahí. Y era por tu culpa, por mi culpa. No estamos nosotros dejando el pecado a un lado por la consecuencia que pueda suceder, sino por las consecuencias que le sucedieron a Cristo, hermanos. Es por eso que debemos odiar el pecado. Porque aun cuando pecamos y vienen consecuencias, es increíble lo que voy a decir, no sé cómo lo tomen todos, pero es bíblico. Aun cuando peco y el Señor me disciplina, ¿sabes en qué termina? En un bien para mí. Él obra bien en todo. Eso es increíble. Eso es increíble. Nada me puede separar de mi amor. Entonces, ¿qué es lo que Él pide? Guarden mis mandamientos, permanezcan en mi amor. Una vez más el Señor Jesús está conectando. Ahora sí, hermanos, lo que Santiago decía: el verdadero discipulado con la obediencia a sus mandamientos y a honrar su palabra. Hermanos, el Señor Jesús cumplió esto con respecto al Padre. El discípulo debe cumplir esto en respuesta a Jesús. Pero este deber ya no es para sumar a la obra ni para llegar a salvación, sino simplemente por el amor que Él ha tenido con nosotros. La madre le dice: qué ingratitud es la tuya, hijo mío. Te tuve en mi vientre 9 meses. Estrías salieron en mi cuerpo. Te amamanté por 8 años, porque vaya que cómo te gustaba la leche materna. Después te velé en la noche cuando te enfermabas y me pagas así, ingrato. La misma madre reclama algo que el hijo haga en consecuencia. Hermanos, no es extraño que el Señor Jesús diga: guarden mis mandamientos y permanezcan en mi amor. Él no está diciendo: sean obedientes todo el tiempo para que ustedes puedan lograr algo y me paguen la deuda, porque aunque fuéramos eternos, todos los santos de los siglos, nunca podríamos llegar a pagar la deuda, hermanos, con nada de lo que hagamos, sino que es nuestro propio bien recordar su amor siempre, para que cuando yo peque recuerde su amor, para que cuando yo amoneste recuerde su amor, para que cuando vea a alguien caído recuerde su amor,
para que cuando yo de pronto desee extraviar mi ser rebelde, recuerde su amor, y su amor me atrape, hermanos, su amor me abrace, su amor me mantenga firme. Cuando el calumniador llegue en el día de tu muerte en tu lecho, y ahí el calumniador va a hacer una obra, te lo aseguro, lo hizo con Jesús. No eres cristiano, eres un hipócrita, eres un mentiroso, vas a ir al infierno ahora mismo que mueras, irás al infierno. Él dice, permanece en mi amor, porque así como el Padre me ama, yo te he amado, no dejaré de amarte. Hermanos, tuvimos un hermano que acaba de ir, papá del pastor Mike Schilling, y ellos eran amantes del libro El Progreso del Peregrino. Es muy buen libro, ustedes saben, pero justamente lo leyeron tanto que cuando el hermano está muriendo, el hermano está en cama con ojos cerrados y de pronto tiene un momento de lucidez y le dice a la hermana Carol, nuestra hermana, le dice, amor, estoy a punto de cruzar el río para la ciudad celestial. Y ella le dice, crúzalo, crúzalo, crúzalo. Y muere. Él recordó el amor de Dios, hermanos. Él estaba tal vez siendo tentado para no, Dios no te ama, Dios no te ama. Ve tus obras, pecaste, fuiste hipócrita, mentiste. Dile al diablo, es cierto, pero que Dios te reprenda, porque aún así Dios ha prometido amarme en el Hijo. Y el Hijo dice, así como el Padre me ha amado, yo los amo a ustedes. Y esto es un sí y un amén. Nada ni nadie puede separarse cuando ha sido amado por el Hijo. Nada ni nadie, hermano, a menos de que creas que tú eres amado por lo que haces. Nunca has sido amado por Él, porque nunca has necesitado de la obra expiatoria. Tú eres tu propio sacerdote, tú eres el propio cordero, tú eres el propio redentor de tu vida con tus obras. ¿Sabes cuándo existe eso? Nunca para salvación. Tú tienes que renunciar a tus propias obras, tienes que confesar tus pecados ante el Señor. Tú debes de decir, estoy enfermo en pecado, necesito al médico del alma, un trasplante de corazón, necesito tu obra hecha en mí, ten misericordia de mí, Señor. Sé que moriste en la cruz por el peor de los pecadores, hazlo por mí. Antes de que sea tarde, hermano, antes de que sea tarde. Y mira cuál es el propósito, hermanos, de esto. Como señaló él anteriormente, hermanos, en Juan 14:15, lo que el Señor Jesús hace y enseña esa tarde en el aposento alto. Esto es increíble porque imagínate, Pastor Dani y hermanos aquí, ¿no? Que hoy voy a salir y me van a matar. Pero yo en lugar de decirles, oren por mí, hermanos, por favor, y vayan a hablar a ver si evitan que yo muera. No, yo estoy ocupando mi tiempo en lavarles los pies, en enseñarles la oración, enseñarles a amarse, a servirse unos a otros. Oh, hermanos, nuestro rey es un joven muy valiente, muy tremendo. Él no pensó en él, él pensó en nosotros y dio las mejores enseñanzas en las horas previas a sus peores sufrimientos. Gloria a nuestro Cristo, bendito y precioso. Él no tuvo tiempo para él no se sintió autoconmiserado. Voy a morir, ¿qué van a hacer? Oren, traten de evitar. Pedro, saque el cuchillo y defiéndeme. No, hermanos, él usó sus últimas horas para enseñarnos y lo enseña perfectamente. Esa tarde, hermanos, en el aposento alto, él está haciendo hincapié a los mandamientos de Jesús, principalmente al amor por los compañeros discípulos, el servicio sacrificial por sus compañeros discípulos, los hermanos, y confiando en el amor de Dios el Padre, de Jesús el Hijo. Esto es lo que Él está enseñando. Sus mandamientos no gravosos, sino todo lo contrario, las cosas que deben ser algo ligero y algo bueno para mí. Estas cosas les hablo, dice, para que tengan un peso en su espalda. No, dice el texto, hermanos, estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Él quiere que tengas gozo, amado. Él quiere que tengas gozo, joven, hermano. Él quiere que tengas gozo. Hermanos, quiero decir una frase que marcó mi vida tanto cuando Él me sacó del legalismo a la gracia, hermanos. Y que aún, hermanos, la gracia no hizo que yo me hiciera un hombre que viviera más de forma liberal, sino al contrario. La gracia hizo que yo me viera más pecador aunque pecara menos. Eso es lo que hizo la gracia de Dios en mi vida y en la vida de otros santos. Pero escuchen, hermanos, el hermano Carson dijo,
Nadie es más miserable que el cristiano que por un tiempo evade su obediencia. No ama el pecado lo suficiente como para disfrutar de sus placeres, y no ama a Cristo lo suficiente como para disfrutar de su santidad. Percibe que está en rebelión y que esto es inicuo, pero la obediencia le es desagradable. Ya no se sienta en casa en el mundo, pero su memoria y su asociación pasada y la tentadora letra de su antigua música evitan que él cante con plenitud con los santos. Es un hombre digno de lástima y no puede permanecer en ambos lados por siempre. Él dice, es un hombre digno de lástima. No puede vivir en gozo. No puede estar en ambos lugares al mismo tiempo. Él dice, el Señor nos promete que mi gozo esté en ustedes. El gozo del Señor Jesús no es el mismo gozo que comúnmente se entiende como felicidad o emoción. El gozo del Señor Jesús, hermanos, no es el placer de una vida fácil o, hermanos, cualquier cosa que nos puede producir gozo y después se quita, ¿no? Es el dinero, la salud, la familia, son nuestros mayores pilares. Cuando estos se mueven, y si mi gozo se mueve, es que yo tenía otros gozos que no eran el gozo que el Señor quiere darme, que es inamovible. Y cuando Él se convierte en mi gozo, puede pasar todo, y aunque nadie quiere sufrir y nadie se ríe en el sufrimiento, puede estar sobre la roca firme que es Jesús. Que aunque el viento sople y los ríos peguen con ímpetu, aunque la casa sea pequeña y débil y de madera, no caerá porque su roca la mantiene. Hermanos, mi gozo no es un gozo acerca de mí, ni un gozo derivado de mí. Mi gozo sobre ustedes, dice el Señor, es su propio gozo, su propia santa exaltación, el gozo del Hijo en la conciencia del amor de Dios. Es el gozo que decía, Padre, en la cruz, perdónales, no saben lo que hacen. Es el gozo, dice Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio de la ira de Dios y, hermanos, venció. Es un gozo que Él quiere que tengamos porque sabe que en este mundo habrá muchas dificultades. No es tu gozo, es su gozo. Así que cuando el Señor Jesús habla de gozo, nadie le preguntó, ¿a qué te refieres, Señor? Ellos no se miraron unos a otros perplejos para que el Señor les explicara qué es eso, porque para ellos parecía totalmente natural que el Señor hiciera referencia al gozo, hermanos, porque veían en Él el gozo. Y de esto nosotros entendemos que el gozo de Cristo era algo de lo que estaban ellos perfectamente familiarizados con su vida. Ellos veían gozo en Él en medio de todo. Gozo, para que su gozo se cumpla. ¿Quién no quiere tener gozo en su vida, hermanos? Todos. ¿Qué pasa entonces? Permanece en el amor, permanece en el recuerdo de lo que pasó en la cruz. Tú puedes decir como yo soy la Gomer que tú compraste con tu sangre. Yo no merecía ser comprado por ti y tú te diste por mí hasta la última gota de sangre. Cuánto amor, Señor. Hermanos, lo que Dios hace, para terminar esta noche, hermanos, lo que Dios hace con nosotros, hermanos, lo hizo para que fuéramos felices. Cuando hace la creación, Él lo hace al hombre para que sea feliz. Los hombres son capaces de felicidad, hermanos. Están en el mundo y son felices. Tú sabes que un ladrón, un asesino puede llegar a casa y abrazar a su bebé, abrazar a su esposa, tener una relación íntima, disfrutar, beber agua, un jugo, leche, fruta. Dios muestra su amor de forma general. Pero aquí vemos algo que va más allá de lo que cualquier hombre puede gozar, hermanos. Los hombres son capaces de estar felices, ¿sí? Con alguna u otra cosa, cuando la tienen, cuando no. Pero hermanos, cuando el Señor dice que desde lo más dulce y profundo de su corazón, para que mi gozo sea cumplido, hermanos, es algo que va más allá de toda comprensión humana. El gozo del Salvador en nosotros. ¿Cómo y cuándo? Cuando nosotros recordamos al Señor y a su amor y guardamos sus mandamientos. Mandamientos no gravosos, mandamientos no para salvación, sino mandamientos para nuestro bien, para que su gozo esté en nosotros y podamos cantar con alegría y ser luz y sal en este mundo de amargura, de dolor y de tantas otras cosas, hermanos, que aún dentro de denominaciones cristianas hay amargura, dolor,
celos, iras, contiendas, divisiones, enemistades. Hermanos, haciendo lo que el Señor dice, podemos vivir en plenitud de gozo aún en este lado de la eternidad. Podemos hacerlo. Aunque con pecado, y hasta que Él venga, viviremos sin pecado para ahora sí conocer como fuimos conocidos y ya no estar viendo a través de un espejo oscuramente nublado. Ahora podemos vivir con su gozo. Es una promesa de nuestro Señor. Así que me gustaría, hermanos, para terminar, que leyéramos solamente esa porción. Y si me ayudan, podemos ponernos en pie, hermanos, y creo que los pastores pasarán para dar acá. Pero mira esa conexión entonces entre el amor y la obediencia. Verso 9 al 11, y si tienen su Biblia pueden leerlo y si no solamente escucharlo. Dice, como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les hablo para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea cumplido. Esto es maravilloso porque no conozco legalista que tenga gozo. No conozco ni uno solo, hermanos, que tenga gozo. Pero sí conozco gente que guarda estos mandamientos del amar al prójimo, amar al Señor, gozarse de Él y estar repleto de gozo. Mi hermana Francis y Ernesto perdieron a su hijo espontáneamente. 17 años y él muere. Sábado, preparándose para el culto del domingo. Y mi hermana le dijo al Señor, Señor, si tú siempre me alertas cuando algo va a pasar y me pones a orar. Y ella dijo, no escuché, pero yo sentí que el Señor me dijo, es que si tú clamabas, yo iba a responderte de una u otra forma y yo no te iba a decir que sí, yo iba a llevarlo conmigo. Y ella, con el cuerpo presente de su hijo, nos dijo, es el culto de adoración al Señor más hermoso que he tenido en toda mi vida, con un gozo desbordante que no puedo explicar, porque mi gozo estaba en mi Señor Jesucristo. Es ese gozo que el Señor quiere que tengamos todos nosotros, hermanos, en medio de cualquier circunstancia. Su gozo, no el nuestro. Amén, hermanos. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Padre, cuán difícil, Señor, se convierte la vida, Señor, de un creyente cuando pone sus ojos en lo que ve, en lo que quiere, Señor, tocar. Señor, cuán fácil es cuando recordamos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero qué maravilloso es saber que esa fe no es ciega, Señor, porque tu creación misma da testimonio de tu poder y tu deidad. Y porque nosotros no estamos esperando a que el Mesías venga, sabemos que Él ya vino, murió y resucitó. La misma historia, Señor amado, habla de ese hijo del carpintero que murió y vivió. Y lo vieron, Señor, caminar entre los hombres, Señor. Qué maravilloso es saber que de entre tanta gente, nosotros, sin ser mejores que ellos, tenemos la gran dicha, Señor, de poder estar escudriñando tu palabra y escuchándola y poder recibir tu gozo, Señor, tu amor. Qué bendición es saber, Señor, que aunque yo quisiera, Señor, soltarme de tu mano, no podré hacerlo, Señor. Por algún tiempo me podré extraviar, pero tú por tu pacto eterno me volverás de vuelta, Señor. Qué maravilloso es descansar en tus brazos, oh Salvador, y confiar solo en tu gracia y en tu soberana, Señor, voluntad para salvarme. Qué maravilloso es poder solamente echar mi mente hasta donde tú me permitas y decir, ¿cómo es posible que tú me ames como el Padre te ama a ti? Tú eres digno y yo no. Pero, Señor, eso nos lleva a entender más tu obra preciosa. Somos amados por ti, Señor, salvados por ti, perseverados por ti, guardados por ti. De tal forma, amado Señor, que aún algún día daremos alabanza al Padre, guiados por ti, como el director de alabanza eterna, Señor, una vez que devuelvas el reino al Padre. Gracias porque tu cuerpo, amado Señor, nos ayudará a recordar, amado Señor, cuánto amor has tenido por nosotros. Y eso, Señor bendito, te lo agradecemos. Gracias, mi Dios amado, por esta noche y por tu palabra. Espero, Señor amado, que el enemigo no obre tratando de arrancar las semillas, Señor, que se sembró, sino que todo, Señor, como buena tierra fértil, cuidemos la semilla, meditemos en nuestros hogares y oremos, amado Señor, para ver fruto en abundancia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sé que nuestra visita no ha sido ni será en vano, Señor. Gracias, mi Dios, por todo y en todo, sobre todo por Cristo y tu palabra, Señor.
Oramos en su nombre, Padre, y gracias, Espíritu Santo, por obrar en los tuyos, Señor, aún antes de que te lo pidiera. Amén y amén. Gracias, hermanos. La paz del Señor.